Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la temática de investigación y en este caso está relacionada a la parte introductoria que hicimos en la última oportunidad y nos referimos a los diferentes tipos de investigación. Decíamos que es importante, digamos, conocer cuáles son esas clasificaciones y podríamos decir que los tipos de investigación se encuentran en, según el nivel, según el diseño y según el propósito. Pero no significa esto que al hacer esa clasificación sean excluyentes. Es más, pueden ser más bien hasta complementarios, porque podemos tener una investigación de carácter explicativo y también puede ser de campo o puede ser también algo documental, una investigación documental, pero de un nivel de exploratorio o descriptivo, como lo vamos a empezar a ver. Entonces, los niveles de diseño de investigación se van a referir al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno o objeto de estudio, el grado de profundidad. O sea, cuál es la profundidad de ese estudio, o sea, hasta dónde llegamos con ese estudio. Se pueden decir que en el nivel exploratorio, el nivel exploratorio es aquella que se efectúa sobre un tema, es la primera que vamos a ver, sobre un tema o objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de ese objeto, o sea, apenas en un nivel superficial de conocimiento. Entonces, en este caso podríamos decir, según nos plantea estos autores, Celtis y Wishman y Kuhn, habla sobre los estudios exploratorios y él dice que pueden estar dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación. Es posible que sea útil cuando no tengamos la suficiente información con respecto a la situación problema. Entonces, si de repente no tenemos la suficiente información, este tipo de investigación, cabe esto desde el tipo de investigación exploratoria. También es posible que en este sentido la exploración permite obtener nuevos datos, puede ofrecernos nuevos datos y elementos que puedan conducir a formular con una mayor precisión esa pregunta-problema. O sea que estamos indagando apenas sobre el objeto de investigación. También puede ser que se utilice cuando sean conducentes al planteamiento de una hipótesis. Cuando se desconoce el objeto de estudio, resulta difícil formular esa hipótesis. La función de esta investigación ya sería descubrir cuáles son esas bases para poder obtener esa información y de pronto el resultado del estudio nos vaya a dar la formulación de esa hipótesis. ¿Cuándo se utiliza esta investigación exploratoria? Esta investigación exploratoria se utiliza cuando el investigador empieza a familiarizarse con su objeto de investigación, que es algo que sea desconocido. Se utiliza como base para la posterior realización de una investigación descriptiva. Puede crear, entre otros investigadores, también el interés de estudio por un nuevo tema o un problema. Puede ayudar a precisar un problema o concluir con una formulación de una hipótesis. Por ejemplo, podríamos hablar cuando esas investigaciones que se realizan sobre algún comportamiento de sustancia, que no precisan una utilidad, ¿sí? Por lo menos se descubre, se empieza a indagar sobre algún tipo de alimento, por ejemplo, lo que se descubrió de la guanábana, que la guanábana es una quimioterapia natural,
¿Cómo se llegó a eso? Se llegó a eso por unas indagaciones, se llegó a eso por unos planteamientos, se llegó a eso por una serie de exploraciones que se empezaron a hacer. Entonces la investigación exploratoria eh, va a llevar a ir indagando sobre la situación, problema, para después poder llegar hacia plantearla. Es posible que la Guanábana nos pueda dar de qué manera comprobamos esa efectividad contra tratamientos cancerígenos. Entonces, tuvo que haber algunos estudios preliminares del comportamiento esos, de, ese, de esa fruta. La autora en su libro nos habla sobre las investigaciones que se realizan sobre las imágenes moleculares para el análisis del funcionamiento de las proteínas en el cuerpo humano. O sea que todavía falta, y ella dice, ahí falta mucho por descubrir. O sea, hay sobre temas donde haga mucha falta conocer cuál es realmente lo que nosotros queremos indagar. Listo, esa es la investigación exploratoria. La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, un fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura, su comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se refieren. ¿Sí? Entonces, la investigación descriptiva se dice que se clasifica en los estudios de medición de variables independientes. ¿Cuándo se utilizan? O vamos a explicar un poco en qué consiste. Su misión es observar y cuantificar las modificaciones de una o más características de un grupo sin establecer una relación entre ellas. Cada característica o cada variable se analiza de una forma autónoma o independiente. Entonces, este tipo de estudios no se formulan hipótesis. Sin embargo, hay dos variables ahí presentes, o de pronto puede haber más. Puede decirse que hay una variable independiente, le conocí un estudio de un compañero sobre el pensamiento estratégico y el mejoramiento continuo. ¿Sí? ¿Cuál es digamos, eran dos variables independientes? Las miraron inicialmente por aparte y le llevó a conocer en qué consistía cada uno, para luego de pronto llegar a hacer una investigación correlacional, que es la que sigue, para determinar cuál es el grado de relación o asociación existente entre dos o más variables. Uno, yo puedo estudiar dos variables de manera independiente. Estudio sobre esto y estudio sobre esto. ¿Sí? Y otra puede ser que esas de las que estudie establezca qué relación tiene. Aquí dice que se miden primero las variables y luego se miden las pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas. Y se estima la correlación que existe. Aquí se utiliza el soporte de esto, es la estadística. Se elaboran unos instrumentos, ¿sí? Se aplican esos instrumentos y la valoración de esta es estadística y establece qué correlación existe una con la otra. No establece, como dice aquí el autor, de forma directa relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causales de un fenómeno. O sea, depende de lo que nosotros estemos estudiando. En el primer caso, podemos poner como ejemplo el estudio sobre las características socioeconómicas de la población universitaria. ¿Sí? Esta es de una variable, de medición de variables independientes. Puede ser la determinación de la tasa de deserción escolar, puede ser. Mientras que las correlacionales, como ejemplo, puede ser la correlación que existe entre los años de estudio, si vamos a seguir con el mismo tema, y con los años de ingresos, ¿sí? Entre cuántos años, estudio sobre la correlación entre los años en los que estamos estudiando y la relación en los ingresos que se obtienen. Puede ser el análisis de la correlación entre el coeficiente intelectual y el rendimiento laboral, o sea, dos variables, medición de dos variables. Bueno,
Eh, Se dice también que estos estudios correlacionales eh, también son una modalidad independiente de los estudios descriptivos, pero se podría decir también que son un tipo de investigación, algunos autores, según ella nos cita, son un tipo de investigación de carácter descriptiva que intenta determinar más bien el grado de relación que existe. O sea, que si se dan cuenta, como al inicio dijimos, que podríamos tener una mezcla, una combinación y que no hay una exclusión de los tipos de investigación, podemos ser descriptivos, pero estamos describiendo dos, en este caso, dos variables. Hay una descripción, o sea, está implícita la descripción. Luego vamos a ver la correlación que existe entre ellas dos. Y por último está en este nivel la investigación explicativa. La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. ¿Sí? Eh, En este ejemplo, en este puede estar la indagación de las causas que producen una deserción escolar, estudios sobre los efectos del consumo de determinado medicamento sí, medicamentos en los rendimientos deportivos, por ejemplo, cuál es también la determinación de las consecuencias de la desnutrición en unos niveles de desarrollo, o sea, de explicar, explicar el porqué de esto. Entonces, la investigación explicativa puede ocuparse tanto de la determinación de las causas como la de los efectos, lo que causa y lo que finalmente da como resultado. Las causas son todo aquello que se mueve y el efecto es esa situación, problema que se presenta. Mediante la prueba de la hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimiento. ¿Sí? Entonces la investigación explicativa pues ya tiene un carácter, como lo dice ahí, o sea, ver cuáles son las relaciones causa-efecto, qué provoca determinadas situaciones y qué es lo que está provocando una situación. Hay una importancia que debemos tener claro, que es un problema y que es una causa. Se lo voy a poner con un ejemplo sencillo. Eh, Hay un taller que yo les hacía a los estudiantes sobre la explicación del causa-efecto o el diagrama de Ishikawa, que se conoce. Y era la situación de una persona que solicitaba un servicio de transporte, de taxi. Él llama a una agencia, esto es como un 322 más o menos así, sin darle la publicidad. Llama a una agencia y dice, yo estoy en tal dirección. Entonces la persona recepciona, hay un cambio de turno y dejan eso registrado. Y cuando está el nuevo turno, recibe, o sea, justo en esos momentos recibe, esta es la gracia del ejercicio, y se da la información. La información se da de manera no real, o sea, la palabra que utiliza galerías y era galera, se dice el ejemplo, entonces lo lleva a otro sitio. ¿Qué pasa? El señor estaba esperando y finalmente no llega el taxi. Cuando él llama, bueno, que no llega y es cuando se dan cuenta y corroboran que la dirección no estaba bien escrita. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue que se perdió la carrera de taxi porque el señor dijo, no, ya yo no quiero el servicio. ¿Y cuáles fueron las causas? Un cambio de turno, se registró mal información, eh, a la persona a la que se le asignó la carrera, pues eh, cumplió con el cometido, pero con una información errada, ¿sí? Quien registró la información y cómo se trasladó esa información no fue la más acertada. Entonces, hay que saber cuáles son las causas, ¿sí? Hay que tener claridad de qué ocasiona el problema para no confundirlo con el problema. El problema fue que el señor dejó la carrera de taxi y dijo, no quiso carrera de taxi, pero la causa fue lo que sucedió para que eso llegara a pasar, ¿sí? Entonces, de esta manera, de este corto video, vamos a retroceder en las diapositivas, nos llevan a los tipos de investigación. Apenas estamos a una según el nivel, ¿sí?
Después vamos a hacer otro video con lo que es el diseño de investigación para no saturarlo en un solo video, darle todo eh, completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el nivel de investigación aquí en este caso, según el nivel de investigación, se refiere al grado de profundidad con la que se aborda el fenómeno de estudio. Y ahí van a encontrar la investigación exploratoria, van a encontrar la explicación descriptiva y van a encontrar la investigación explicativa. Ya sabemos que la exploratoria se va a referir cuando nosotros no tenemos suficiente información sobre ese problema de investigación, cuando estamos indagando sobre unos comportamientos. Es más, puede dar que tenga o no un resultado que se espera. De pronto descubrimos cosas distintas para poder definir el problema de investigación. Entonces, fíjense que se utiliza cuando nosotros vamos a dirigir ese problema cuando vamos a precisar el problema de investigación o nos puede conducir al planteamiento de una hipótesis. De pronto puede ser referido a materiales, comportamientos de esos materiales, usos de esos materiales, los beneficios que se pueda tener, que se puede obtener, los rendimientos, el aprovechamiento de materiales, ¿sí? Estoy pensando de pronto en lo que nosotros tenemos como entidad. Y permite esa familiarización del investigador con el objeto de estudio, o sea, es casarte con el objeto de investigación como patarroyo. Por lo menos este señor tuvo que haber ido explorando hasta que llegó finalmente una vacuna y tuvo que haber empezado con una investigación exploratoria para empezar a analizar determinados comportamientos para poderlo llevar a una situación problema, que era lo que realmente estaba generando, cuáles eran los factores que estaban incidiendo para que se presentara determinada situación, para él poder al final, ¿cuántos años no se demoró con una vacuna? ¿Cierto? Bueno, la investigación descriptiva, entonces, consiste en esas características, la caracterización de un hecho, un fenómeno, qué es lo que está pasando, ¿sí? Se considera un tipo de investigación intermedio por el nivel de profundidad y puede ser que estemos hablando de unos estudios de unas variables independientes, puede ser uno más y puede ser estudios correlacionales. Cuando estamos hablando de variables independientes es cuando vamos a observar y cuantificar la modificación que tiene una o más características de un grupo, ¿cierto? Entonces podríamos estar diciendo que dentro de estas está, cuando les hacía mención, cuáles son las características socioeconómicas de la población del SENA. ¿Sí? Ese puede ser un estudio de una variable independiente. Me ayuda a observar, a cuantificar las características de ese grupo en específico. ¿Sí? No formulo hipótesis, o sea, yo apenas voy a indagar. Y los estudios correlacionales son cuando tengo un análisis entre dos o más variables y realmente es medir qué relación pueden tener ellas. ¿Okay? Entonces, primero se miden las variables, se elaboran instrumentos, se hacen unas mediciones y su análisis es a través de la estadística, aplicación de unas técnicas estadísticas que son las que van a determinar la correlación para luego hacer una interpretación de todo eso. ¿Sí? Listo. Y la investigación explicativa es la que busca el por qué. Casi que nosotros trabajamos en el SENA con ese tipo de investigación explicativa, el por qué, cuáles son las relaciones causa-efecto. Entonces pueden darse tanto en la determinación de las causas como en los efectos. Bueno, ya el tema siguiente viene siendo el diseño de investigación. El diseño de investigación es lo que les he venido tratando de vender la idea, que es la estrategia que adopta el investigador para resolver ese problema. O sea, ¿cómo hago para yo levantar una información cuando yo tengo una investigación descriptiva, cuando tengo una exploratoria, ¿sí? O cuando tengo una explicativa? ¿Cómo hago? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Cómo quiero abordar ese objeto de investigación? Entonces eso lo vamos a ver en el otro video porque es mucho más extensa el material para poder nosotros comprender y mencionar todo esto. ¿Ok? Les agradezco muchísimo la atención y esperen con ansia el siguiente video.